que cuando desperté, todo es viento, todo es nada. Creo que es el existencialismo puro. No, me parece. To be this way, I inhabit the present, but I was made yesterday. Here they... Yo nunca pensé que podía dedicarme al teatro como de manera profesional, jamás. Eso tardó tiempo. Pero sí estuve con el grupo que teníamos allí, luego me vine a estudiar a Madrid, aquí entré en otro grupo que tenía mi amigo Julio, luego pasamos al TEO, al Teatro Universitario, ahí hicimos El combate de Don Carnal, de Doña Cuaresma, del arcipreste de Hita, pero nunca pensé que yo me iba a dedicar al teatro de manera profesional. Yo había tenido noticias del TEI, del Teatro Estudio Independiente, me parece que se llamaba, ¿no? Algo así, y me decidí a estudiar teatro porque realmente me picaba mucho el gusanillo del teatro, y así engañé un poco a mis padres, y entonces estuve ahí entre psicología, estudiar psicología y acudir a las clases del laboratorio de William Lentos, que hubo que pasar una selección, y ahí ya fue donde sí entré directamente con el señor Leighton. Primero estuvimos aquí en el Teatro Español, cuando lo dirigía Miguel Narros, e hicimos algunos cursos y luego ya el laboratorio se buscó su local, su lugar, ¿no? Cuando llegamos nosotros ya era una especie de institución el señor Leighton, ¿no? Pero para nuestra generación realmente fue un descubrimiento de un tipo de manera de entender el teatro, no de actuarlo. El señor Leighton siempre decía que la técnica era una herramienta dentro de una gran caja de herramientas. Pero su forma de encarar esta profesión para mí fue lo que más me impactó. Él decía que la técnica se aplicaba cuando era necesario aplicarla. Cuando la intuición fallaba, cuando había una serie de cosas que fallaban, siempre la técnica era el gran recurso. Y yo para eso le soy muy fiel. Evidentemente, a lo largo de una trayectoria profesional, descubres otros ámbitos, descubres otras maneras de expresión, otras maneras de acceder a los personajes. Y bueno, pero la técnica siempre está ahí, siempre subyace, ¿no? Y siempre ayuda muchísimo. Hasta topar con el señor Leighton, bueno, con el señor Leighton, con toda la gente, todos los profesores, entre ellos José Carlos Plaza, que ha sido mi maestro, Francisco Vidal, Paca Ojea, una serie de gente, hasta topar con ellos, sí, yo había sido bastante autodidacta. Antes que ellos había entrado yo en un grupo independiente que se llamaba Espacio Cero y que dirigía un director argentino que se llamaba Roberto Villanueva, el cual hizo un montaje sobre obras de Plauto, se llamaba El Plauto, y con él ya descubrí que había otros mundos. Él trabaja mucho los mitos de los cuentos y fue muy agradable descubrir que los cuentos no solamente eran cuentos, sino que servían para abrir el espíritu y la mente. José Carlos Plaza fue mi maestro en todos los sentidos, ¿no? Di los 3 años de laboratorio con él, trabajando en interpretación, tuve esa gran fortuna, junto con otros, pero él, digamos, era el profesor con el que yo seguí casi todo el tiempo. Y luego, bueno, pues estas cosas, estos regalos que te da la vida. Cuando yo terminé, trabajé lo primero que hice fue Julio César con Lluís Pascual. Con la condición de que también caiga Publio, el hijo de tu hermana, Marco Antonio. E inmediatamente después a José Carlos lo nombraron director del Centro Dramático Nacional
y me llamó para formar parte de un grueso de actores que él quería que estuviesen ahí como soporte en el Teatro María Guerrero. Adelante. Hoy no he comido nada. Y el Jardín de los Cerezos fue una experiencia maravillosa porque eso me puso en contacto con grandes actores del momento. Descubrí lo que era estar en un teatro nacional y conectar con un determinado público. Esa experiencia fue increíble porque, bueno, yo era un estudiante y de repente estar ahí al lado de Julia Gutiérrez Cava, de Rafael Alonso, de Fernando Delgado, de Enriqueta Carballeira, de José Pedro Carrión, de una serie de actores que para mí eran mitos, ¿no? Pues, Berta Riaza, que ha sido después se convirtió en una de mis grandes compañeras de teatro, ¿no? Pues fue impresionante, realmente. ¡Yo lo he comprado yo! Por favor, señores, déjenme, no puedo hablar. Cuando era estudiante, le pedí permiso para asistir a los ensayos que yo pudiese del Castigo sin Venganza y me lo dio. Y ahí fue donde descubrí al gran Narros. Ahí descubrí a un señor que era un genio, directamente. Y recuerdo que había una escena que tenían entre Ana Marzoa y Juan Ribó, que interpretaban a Casandra y al conde Federico. Y aquella escena no salía y no salía. Y de repente Miguel paró, se subió al escenario como, ahora pienso como poseído, no sé. Empezó a hacer un diseño en espiral del movimiento y luego otro diseño del movimiento rompiendo la espiral. Fue un momento mágico. Es un momento donde dices, esto es la magia del teatro. O sea, de repente todo se quedó en silencio y enseguida se volvió a hacer, pero hubo ese instante de ha pasado un ángel. Porque todo el mundo nos quedamos con la boca abierta. Era un gran maestro. Y un gran director, para mí fue genial. Luego con él hice uno de los locos, del coro de locos de Marat Sade. Fue una experiencia bastante buena porque éramos muchísimos actores. Mirad cómo acechan por todas partes, aguardando su oportunidad. Nos íbamos 32 actores, una barbaridad. Y luego me hizo pruebas para hacer La discreta enamorada, que fue uno de esos trabajos que te dan reconocimiento entre la gente. Disfruté mucho haciendo el pícaro Hernando, muchísimo. Y ahí descubrí a una de las personas que más han influido en mi vida profesional, que ha sido Natalia Menéndez. Decirte puedo que fui yo esa dama un día. ¿Tú esa dama? Disfrazado con un manto, estuve al lado de cierta dama. En efecto, díselo. Y esto es secreto, no sepa que lo he contado. Que mi señor la quería antes que os viese. Y después, os juro, señora mía, que un tigre a sus ojos es, aunque se cansa y porfía, que anda perdida y celosa. Mi idea no era dedicarme al teatro clásico. Yo nunca tuve esa idea. De hecho, cuando estaba estudiando en el laboratorio teníamos clase de verso con una gran maestra que era Josefina García Araez. Y yo no iba a las clases hasta que me obligaron a ir. Una vez que entré en esas clases me enamoré del verso. Fue Josefina quien nos introdujo ahí en ese amor al verso. Pero no fue algo que yo pretendiese. No, ha sido la vida la que me ha llevado a estar ahí. Y así permitidme decir, o vulgar, o necio, que era cielo y serafina, el serafín de su cielo. Tuve cara a cara al sol, quedé deslumbrado y ciego.
No me quiero detener en pintar los lucimientos del festín. Calderón ha sido decisivo en mi vida. Creo que ha habido unas piezas muy claves que me han servido de acicate o de trampolín para mi vida profesional. La primera fue una obra que hicimos con una cosa que se llamaba Joven Escena, que dirigía Juan Pastor y que incluía a los estudiantes de la primera generación de la Escuela de Tecnología del Espectáculo. Era el castillo de Linda Bridis. Ay, fue una locura hacer ese fauno. Para mí fue un disfrute, fue una maravilla. Esos personajes que no vas a olvidar nunca en tu vida y cada vez que los recuerdas sonríes, porque realmente fue maravilloso. Fue tal el fenómeno de este espectáculo que nos invitaron a ir al Festival de Teatro Clásico de Almagro y ahí inauguramos un espacio maravilloso que es el Palacio de los Fúcares. Y el primer día, bueno, pues fuimos 4 días, el primer día pues había gente, claro, fue mucha gente a vernos. El último día había una cola que daba la vuelta a la manzana para entrar. Se quedó muchísima gente fuera. ¿Cómo a tu patria le has hecho tal traición que me ocultaste a mí? Pues que me negaste contra razón y derecho. ¡Esto es todo! Traidor fuiste con la ley, lisonjero con el rey y cruel conmigo fuiste. Y así el rey, la ley y yo, entre desdichas tan fieras, te condenan a que mueras a mis manos. No le pongáis defensa vana a mi espíritu, por Dios. Si os ponéis delante de vos, os tiro por la ventana. Vete, flotando. La vida de Sueño de Calixto Vieito fue un montaje polémico, ¿no? A Calixto le gusta mucho ser polémico. Pero yo nunca llegué a entender la polémica, realmente. Él había puesto un gran espejo al final de la escena para que la gente se viese reflejada. La idea que yo tenía de Segismundo en general es que era calcada prácticamente, es que casaba casi perfectamente con la idea que tenía Calixto. Hubo algunas cosas que tuvimos que ponernos de acuerdo, ¿no? Porque él veía el montaje de una manera, yo lo veía de otra. Bueno, el personaje en algún momento, pero momentos muy puntuales nada más, y no había mucho tiempo, tampoco para prodigarse en ensayos, ¿no? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Nace el ave, y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma. Y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Yo no estrené Segismundo, lo estrenó otro actor. Y cuando vi que estaba anunciado en el periódico, dije, bueno, pues nada, un personaje soñado que se nos va, porque la próxima vez que lo monten ya se te habrá pasado el arroz, ¿no? Y fue muy curioso cuando de repente me llaman para hacer pruebas para sustituir al actor. Y fue difícil, porque yo creo que tuve 4 días de ensayo nada más, algo así, para hacer este personaje. Fue tal la locura que le tuve que pedir al director que el día del estreno, que lo estrenamos nunca se me olvidará, en Sant Feliu de Guíxols, no decir, no sé si eran 8 o 10 versos, porque ya en mi cabeza se había entrado en cortocircuito, ¿no? Y no me entraba. Le dije, mira, para mañana no lo tengo, pero para pasado mañana lo tendré. Pero mañana no puedo, o sea, ya no puedo más. Porque realmente fue un proceso de inmersión muy bestia, ¿no? En 4 días sacar ese pedazo de personaje. Que vuestra corte llena de resplandor. Cuando estaba haciendo Segismundo, en mi cabeza empezó a surgir un Basilio, inconscientemente, sin yo darme cuenta.
Y cuando Elena me ofreció hacer Basilio, dije, me has dado en el clavo, porque es el personaje que quiero hacer, ¿no? Nació Segismundo, dando de su condición indicios, pues dio la muerte a su madre. Yo comprendí en tantos signos que Segismundo sería el hombre más atrevido, el príncipe más cruel y el monarca más impío, porque en su reino vendría a ser parcial y diviso, escuela de las traiciones y academia de los vicios. Creo que ahora me encantaría poder interpretar, no sé si podría interpretar Clarín, que me gustaría, pero sobre todo quería hacer Clotaldo porque me parece el personaje más difícil de la obra. Es un personaje que tienes que tener mucha experiencia y tienes que tener mucho pozo como actor para encarnarlo, porque es una pieza del puzzle de la vida de sueño bastante difícil de encajar. Que a no haber estos sucesos que atormenten y persigan, ociosas fueran las penas, sin estimación las dichas. Para los hombres se hicieron, y es menester que se impriman con valor dentro del pecho. El alcalde de Zalamea era otro de mis personajes, o es otro de mis personajes realmente deseados y queridos. Cuando Eduardo me lo ofreció, yo no me lo esperaba. Le dije, ¿ya? No sé, me veía muy joven para hacerlo. Y me dijo, sí, tienes la edad del personaje, entonces, ¿cómo no lo vas a hacer, no? Y es otro personaje que te llena, ¿no? Ahí me llenaba yo creo que es el personaje que mejor me ha hecho conciliar mi vida personal con mi vida profesional. Me explico. Yo soy hijo, nieto, bisnieto de agricultores. De hecho, mi padre fue alcalde de mi pueblo. Entonces, esa vida del agricultor me encanta, esa filosofía de la persona de campo, de la persona de a pie, de la persona que está todo el día en contacto con la naturaleza. Yo la conocía muy bien, por mi padre y por mi abuelo, sobre todo, porque mi abuelo me enseñó cómo era el campo, llevándome desde que era... Yo recuerdo mi mano chiquitita, llevada de la mano de mi abuelo por el campo y explicándome desde la hora del sol, o sea, la hora sin mirar el reloj, mirando al sol, hasta los nombres de las plantas, la leyenda de por qué cada planta tenía un nombre determinado, porque el tomillo se llamaba tomillo, porque el romero se llamaba romero, la mejorana y tal. Entonces, ahí hubo una conjunción de muchas partes de mi vida con ese personaje, realmente. No tengo mucha razón de quejarme si haya 30 años que asistiendo en Flandes al servicio de la guerra, el invierno con la escarcha y el verano con la fuerza del sol nunca descansé y no he sabido qué sea estar sin dolor 1 hora. Dios, Señor, os dé paciencia. ¿Para qué la quiero yo? No os la dé. Nunca acá venga, sino que 2000 demonios carguen conmigo y con ella. Don Lope me dio este premio Max de reconocimiento y estoy muy, muy agradecido. Pero el gran premio que tiene Don Lope es interpretar a Don Lope de Figueroa. Es un personaje mítico. No puedes entender al alcalde de Zalamea sin entender a Don Lope. No habría Pedro Crespo si no hay Don Lope de Figueroa, es imposible. Es ese choque de trenes, ese choque de fuerzas, ¿no?, tan bestia que hay entre ellos dos y que hacen que se magnifique la escena. En Castilla el refrán dice que el caballo, y es lo cierto, lleva la silla. Es curioso cómo trabajamos con Eduardo y cómo trabajamos con Elena. Con Eduardo
trabajamos mucho los silencios, ¿no? Los silencios de ese diálogo, donde el silencio también decía muchas cosas. Cuando dice Pedro Crespo, me gustaba mucho ese diálogo que no se dice, porque creo que es muy de la gente de campo. La gente de campo generalmente no habla mucho, piensa más que habla. Pero en el caso de cuando yo interpreté a don Lope de Figueroa, la maravilla era que salías a escena y nunca sabías lo que iba a pasar. Nunca se sabía, porque era tal la energía que chocaba, porque no era violencia, era energía de dos titanes, ¿no? Ahí de dos caracteres de nuestro teatro chocando de manera bestial, que no hay cosa mejor para un actor que no saber cómo termina una escena, ¿no? Un villanote será tan tozudo que si dan que ha de darle garrote, par Dios se salga con ello. No se saldrá tal par Dios. Y si por ventura vos, si sale o no, queréis bello, decid dónde vive o no. Bien cerca vive de aquí. Entonces, decidme a mí, ¿quién es el alcalde? Yo. La primera vez que yo trabajé en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, yo ya había hecho un par de obras en verso, que eran El Castillo de Lindabridis, de Calderón, y La discreta enamorada de Lope de Vega. Cuando entré a formar parte de la compañía fue cuando la compañía en aquel tiempo todavía llevaba 2 obras de repertorio. Dirigía la compañía entonces Rafael Pérez Sierra y montamos El anzuelo de ceniza con Pilar Miró y La venganza de Tamar con José Carlos Plaza. Hombre, la llegada fue impresionante. Yo recuerdo cuando estábamos haciendo El Castillo de Lindabridis, que estábamos aquí en una carpa que había en el Teatro Español, al lado del Teatro Español, una carpa. Y claro, nuestras condiciones no eran las más ideales, ¿no? Y claro, en aquellos tiempos tú mirabas hacia la calle Príncipe y veías ahí a los actores y decías, Dios mío, ¿quién pudiese estar ahí, no? Si en aquellos tiempos estaban todos los grandes aquí dirigiendo, estaba José Luis Alonso, o sea, Adolfo Marsillac, ¿no? Estaban los grandes, estaba Jesús Puente, Amparo Ribelles. O sea, ¿qué se podía pedir? O sea, era el deseo, ¿no? Contrastarte con los grandes. Y mira por dónde de repente entré en la compañía de la mano de Pilar. A Pilar estoy muy agradecido. Pilar me dio una gran oportunidad. Por razones que no vienen a cuento explicar, yo tenía el papel más chiquitín, más corto en la obra de El anzuelo de ceniza y ella me dio el protagonista después. Tengo grabado un mensaje suyo que no olvidaré nunca de por qué ella quería que yo hiciera ese personaje. Creo que es la persona que más me ha empujado a decir, yo quiero que seas tú por una serie de razones. Fue muy emocionante. Vila en una huerta un día más cerca, menos hermosa. Habléla y la hallé enfadosa. Toquéla y estaba fría. Salí con menos pasión. Y ofreciéndose esta ausencia, no dejé cosa en Valencia fuera de la obligación. Hay un director que me gustaría no olvidar y que me encantaría nombrar, era, por desgracia, Jean-Pierre Miquel. Con él hicimos Don Juan de Molière. Él era, en aquel momento, estaba dejando de ser ya el administrateur de la Comédie Française. Y para mí ese hombre fue otro momento en el cual yo como actor, realmente sí como actor, sí que él me confirmó una cantidad de cosas que yo tenía escondidas dentro de mí alma de actor, que no había podido desarrollar, de convicciones de cómo ver el teatro, y que me dio alas para hacerlo. Por mi parte, señor,
No he estudiado como vos, a Dios gracias. Y nadie podría alabarse de haberme enseñado nada. Mas, con mi humilde sentido y con mi escaso juicio, veo las cosas mucho mejor que todos los libros. Y comprendo muy bien que este mundo que vemos no es un hongo que haya crecido espontáneamente en una noche. Los montajes siempre marcan a los personajes, ¿no? Hay muchos personajes. A mí hay un personaje, por ejemplo, que me encanta, que es Amón, la venganza de Tamar, de Tirso de Molina, que tuve la fortuna de compartir escenario ahí con Nuria Gallardo, que es otra de las grandes, ¿no? Nuria, cuando hicimos La vida de sueño, cuando hice La vida de sueño con Calixto, se fue al local de ensayos y me estuvo pasando todos los personajes de la obra. Es una gran compañera. Mira, hermana de mi vida, aunque es mi pasión extraña, como es niño, amor se engaña con cualquier cosa fingida. Yo era un niño y a su ama pide leche y dale el pecho, tal vez otra sin provecho, donde, creyendo que mama, solamente se entretiene. ¿No has visto fingidas flores que en apariencia y colores la vista a engañarse viene? Hambrientos yo he conocido que de partir y trinchar suelen más hartos quedar que los otros que han comido. Este personaje que encarna la tragedia pura y dura de nuestro teatro es una barbaridad de personaje. Me ayudó a tener mucha más confianza en mí. Fue un personaje muy clave a esos niveles. Otro personaje que no tiene que ver con la compañía, pero sí con un autor español, que es Boro Vallejo, fue Lino de la Fundación. Un personaje que tuve que trabajar muy metido dentro de sí, muy dentro de él. Un hombre que hablaba muy poco y que realmente llevaba la tragedia metida dentro de sí mismo por la situación que estaba viviendo. Le vi un día hablando con uno de los guardianes. Se reían. Lo habían llamado a locutorios, como hoy. Desde la puerta del patio lo vi pasar, pero no hacia locutorios, sino hacia la oficina. Pudieron llamarlo por cualquier motivo. Pero no nos lo dijo. No. Dijo que venía de ver a su madre. ¿Estás seguro de que era él? ¡Seguro! ¡Él es el soplón! Otro personaje es el Caramanchel de Don Gil de las Calzas Verdes, porque pude jugar todo lo que quise. No te diré lo que hacía mi médico al madrugar. Almorzaba de ordinario medio litro de lo añejo, porque era cristiano viejo. Y bebiendo así a diario aquavitis que es de vid, visitaba sin trabajo, calle arriba, calle abajo, los enfermos de Madrid. Hay personajes y hay montajes. A mí, por ejemplo, hay un montaje que me volvió loco, que fue las comedias bárbaras de Valle Inclán. Éramos 42 actores y eran 7 horas y media de espectáculo. Entonces, para hacer aquello fue la gran aventura del teatro. Tú le has hecho volverte el camino, pero no le harás tirar una sota cargada. Momentos de crisis, si no los hubiera, sería horrible. Porque, claro, los personajes, no hay ningún personaje en el escenario que no tenga crisis. Todos tienen crisis, con que el actor tiene que tener mucha más crisis, ¿no? Para solucionarlo. Es necesaria la crisis. Es necesaria porque nos tenemos que ver en ese... Hemos de despojarnos de muchas cosas y nos cuesta a veces despojarnos. Despojarnos de que... Y a mí me encantaría tener en el camerino, igual que tengo un perchero para la ropa, tener un perchero para mí, no para mi alma, pero sí para todas mis condicionantes personales que no dejan que aflore el personaje. Yo me vengo a desposar con 60.000 ducados. Siendo pobre, ¿en qué cuidados me ha de poner este mar? ¡Magro es mi caudal! ¿200?
sino ducados escudos, que de malicias desnudos ignoran encantamientos. ¿No piensas? A mí siempre me han dicho que soy un actor trágico, a mí me encanta la tragedia, me vuelve loco la tragedia. Pero yo no puedo vivir sin la comedia. Yo no podría interpretar a Amón de La venganza de Tamar y no interpretar a Tristán, por favor, hombre. Tristán me está dando tanta libertad. Es un personaje que cuando lo he dejado me ha dado tanta pena dejarlo porque me sentía tan libre haciendo este Tristán, por Dios, del perro hortelano, que no puedo estar más que agradecido a este personaje. Ha de haber resolución dentro del entendimiento, y así con el pensamiento vencer la imaginación. ¿Cómo? Pensar los defectos, no las gracias de la amada. Es medicina aprobada según dicen los discretos. Pobre señor, Dios mío de mi vida, qué mal lo pasaba. La verdad sospechosa realmente es comedia, o sea, el personaje no es trágico, lo que pasa es que él tiene una tragedia dentro de sí, lo que te he dicho, ¿no? Para mí la historia es que los personajes tienen muchos problemas, tienen muchos agobios, tienen una cantidad de conflictos bestiales. La comedia está en cómo lo solucionan. Todos los vicios al fin o dan gusto o dan provecho, mas de mentir, ¿qué se saca? Sino infamia y menosprecio. ¿Quién dice que miento yo? ¡Ha mentido! También eso es mentir. Para mí el verso lo que tiene que tener es muchísima verdad. Este tipo de teatro, el teatro clásico, es lo que se llama generalmente el teatro de palabra, o lo que en Europa se llama teatro de palabra, que el ejemplo más claro de los clásicos europeos es Shakespeare, y de los contemporáneos quizás sea Coltés, ¿no? Pero es teatro de palabra. Y la palabra tiene que tener su verdad. Cuanta más verdad tenga, mejor vas a hacer el verso. No tiene mayor historia. Sí que hay una técnica que tenemos que saber, ¿no? La técnica de, yo qué sé, pues el encabalgamiento, pausa versal, etcétera, etcétera, etcétera. No es necesario conocer mucho la teoría del verso. De verdad, no es necesario. Yo conozco grandes actores que la primera vez que se han enfrentado a un texto clásico, hombre, al principio les ha costado mucho, pero cuando han estrenado la obra te quedas con la boca abierta y dices... A mí lo que más me gusta del teatro en verso es cuando el público sale y no te habla de que ha escuchado verso, pero el verso estaba. Yo doy clases de verso, a mí me encanta la docencia, estuve dando cursos académicos enteros de interpretación, pero por mis compromisos profesionales tuve que dejarlo, entonces encontramos esta pequeña fórmula de dar un pequeño curso de verso y todos los años lo doy. Me gusta la docencia mucho. El verso se está haciendo más asequible. Nuestra historia es esta, que la gente no sepa que estamos diciendo verso, no que no sepa, que la música la tenga ahí detrás, pero que no sea lo importante. En otros tiempos quizá la forma mandaba más, porque la sociedad a lo mejor requería que hubiese una forma para ella estructurarse, ¿no? El otro día Eduardo Vasco presentó un libro sobre don Ricardo Calvo y nos enseñó algunas grabaciones, unas que eran del año 11, me parece, y otras que eran del año 28. E igual, o sea, es que no había color de unas a otras, ¿no? Este era el alcalde de Zalamea, interpretando él el alcalde de Zalamea, que fue muy polémico, fue muy sui generis, muy especial de él, era impresionante. Porque podía estar aquí ahora mismo haciéndolo. No habría mucha diferencia entre lo que hacemos los demás y lo que hacía este gran actor en aquel tiempo. Él fue el actor que nos volvió a redescubrir a los clásicos en el siglo XX. Those tormenting thoughts of now
la salud del teatro clásico es muy buena. Gracias a la compañía. Creo que la compañía ha sido un gran referente y gracias a esta compañía se han creado otras compañías que están llevando el teatro clásico por toda España. La compañía, Elena, como proyecto de Elena, ella ha hecho una cosa que es con la joven compañía, una idea de Vicente Fuentes que materializó Eduardo Vasco acertadamente, que es la joven compañía de teatro clásico, pues Elena comparte esta compañía, tienen un programa, se llama Préstame tus palabras, que van por los institutos distintos, descubriéndoles a los jóvenes los clásicos. Jóvenes descubren a otros jóvenes los clásicos. Que una chinela fue victoriosa. Siendo los ojos del amor enojos, confesé por hazaña milagrosa. Pero díjele dando los despojos: si matas con los pies y eres hermosa, ¿qué dejas para el fuego de tus ojos? No, yo no me he planteado la vida en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, de verdad, no es algo... Las circunstancias me han llevado a pasar la mayor parte de mi vida profesional en la Compañía Nacional de Teatro Clásico y gran parte de todo mi recorrido profesional en los teatros llamados institucionales, en nuestras instituciones teatrales, que de eso sí que estoy muy orgulloso, de ser un actor en instituciones que son servicios públicos y que están al servicio del ciudadano y que son los ciudadanos los que lo producen y los dueños de estas instituciones. De eso estoy muy orgulloso. Pero sí, claro, estoy leyendo ahora a varios autores contemporáneos de aquí. Dices, ¿cómo no voy a trabajar con ellos? Claro que sí, que me apetece. Muchísimo. I'm an angry person inside. I keep an eternal flame. Nuestra profesión es muy tirana. Nuestra profesión es de un tirano impresionante con la vida personal. O sea, no existe vida personal cuando estás trabajando. A mí, yo tuve un hecho muy duro que fue la muerte de mi madre. Me tuve que venir de Sevilla, mientras estaba interpretando La vida del sueño, tuve que venir, enterrar a mi madre y volverme a ir a decir que es la vida un frenesí. Es dura, porque los tuyos, los que... ¿Quién sabe cómo es, a qué niveles, hasta dónde llega la dureza y la tiranía de esta profesión? No solamente somos nosotros, sino es nuestra gente más cercana y a la que más queremos. Porque ellos, por desgracia, sufren las consecuencias de la tiranía de nuestra profesión, ¿no? Pero bueno, venía con el paquete. No nos podemos quejar. Porque hoy, amor, diversos efectos hace. En vos de pena y en mí de gloria. Sí, son iguales el veneno y el remedio que de la víbora sale. Vos seáis muy bienvenida, que aunque es corto el hospedaje, bien se podrá hallar un sol en compañía de un ángel. Yo no me veo jubilado. No me veo. No puedo. Sí que me gustaría, por ejemplo, saber que yo en algún momento dado puedo recurrir a la jubilación, pero es una cuestión de subsistencia, ¿no? Como actor no puedes. Tienes que hacer todos los personajes que hagan falta. O sea, yo me acuerdo del mayordomo del Jardín de los Cerezos, ¿no? Era un señor muy mayor. ¿Cómo no lo voy a hacer, hombre? Claro, son personajes que hay que hacer. Es imposible no hacerlos, ¿no? Nosotros hemos nacido para hacer personajes. Y los personajes tienen todas las edades.